¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Estamos en otra cápsula o espacio de nuestro programa Visitando las Iglesias aquí en su canal 2 de la televisión por cable. Hoy día nos corresponde nuevamente visitar la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal en la localidad de Ñancul, un hermoso templo, ya lo decíamos, que se está levantando para la gloria y honra del Señor. Y hoy día tenemos la dicha de conversar, de conocer a la pastora Dorila Jara, más conocida cariñosamente como la pastora Lila dentro de su congregación y también de esta misión Iglesia Apostólica Pentecostal. ¿Cómo está, pastora? Gusto de saludarle. Bienvenida a Visitando las Iglesias. Muy buenos días, hermano Pablo. Qué gusto tenerle en este lugar, de poder conversar, de poder conocerle. Esa es la idea que queremos con nuestros auditores y televidentes que están acompañándonos en este canal. Conocer primero quién es Dorila Jara o la pastora Lila. Mi hermano Pablo, mire, bueno, como todos me dicen pastora Lila, yo más soy identificada por esto, porque si preguntan por la pastora Dorila Jara Sobarzo, casi nadie la conoce. Bueno, casi más por la esposa de Pastor Rodríguez también. Sí. Bueno, desde ya me crié en un hogar donde mi madre solamente era una hija del Señor. Un papá reacio al Evangelio, con muchos vicios, y entre todas esas cosas, pero mi mamá siempre lo llevó a la iglesia, a la congregar, en la clase de dominical, a los 6 años, y nunca jamás vimos a mi madre quedarse en el hogar. Entonces eso para mí fue un gran ejemplo, un gran apoyo. Posteriormente el papá se fue del hogar, quedando mi madre con 6 hijos. Yo la mayor de 12 años, o 13 más o menos, y mi madre siguió perseverando, congregándose, y a todos los llevaba todos los días, habiendo servicio. Bueno, en un local, una piececita de la Iglesia Apostólica Pentecostal que llegó del lugar de Loncoche a levantar una obra ahí en Huizcapi. Ahí se congregaba mi madre. Y para nosotros era maravilloso llegar a esos cultos donde se cantaba con tanto gozo, tanta alegría, ver los instrumentos tocando guitarra, acordeón en esos años. Y eso en mi vida hizo, como le dijera, un cariño especial, y amaba yo aún de esa edad, amaba la obra del Señor. Desde ya me regalaron una Biblia, no muy nueva, sino que por ahí un poquito usada, pero me servía mucho, donde leía bastante los salmos, y enseñó mi madre a pedir la bendición y a orar antes de dormir. Entonces desde niña siempre fuimos así. Posteriormente ya crecí, muy jovencita me casé a los 16 años. Mi esposo Mario Rodríguez Chávez, también los conocíamos desde niños, los criamos también en la clase dominical. Entonces prácticamente no fue con alguien desconocido, sino que los casamos y ya formamos un hogar muy precario, con muchas necesidades, pero aún así confiábamos en Dios. Tuvimos la primera hija, falleció a los 3 meses, 8 días, fue triste superar eso. Lo superamos cuando ya nosotros empezamos a trabajar dentro de la obra del Señor firme. Ahí el Señor sacó ese dolor, esa angustia que había en nuestras vidas, porque no había día, siempre los acordábamos, siempre llorábamos, porque era nuestra primera hija. Sí. Posteriormente nació mi hija Susan, cuando ya yo tenía 18 años, una hija mujer, que mi viejo siempre quería una hija mujer. Entonces nació mi hija Susan. A los 2 años después nació mi hijo Mario. Al año 2 meses o año 1 mes nació mi hijo Marcelo. De ahí pasaron 4 años. Estuvo mi esposo muy enfermo. Bueno, yo digo mi viejo porque estábamos acostumbrados así. Entonces, pero estuvo muy grave, muy enfermo. Y mi madre me dice: hija, ¿por qué no lo lleva a Loncoche? Ahí me dice: el Señor ha sanado tantos enfermos, ¿y por qué no lo puede hacer con él? Lo llevé un día domingo, siempre me recuerdo, y hubo una manifestación en el Espíritu maravillosa. Y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: hoy es el día de salud para tu esposo. Hoy es el día de salvación. Cuando me habla de salvación, yo dije, me preocupé.
conociendo bastante ya más el Evangelio, y el Señor lo trae de donde él estaba, porque estábamos separados, y la hermana nunca la habíamos visto jamás. Tomada por el Espíritu Santo, lo trae al altar, me lleva a mí y me dice: hoy sano tu esposo. Y le entrega una profecía a nuestro pastor. Y le dice: siervo mío, yo sano a este varón porque consiervo tuyo es. Y esas palabras me llenaban. Yo decía: ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Sin tener esa preparación. Solamente la oración, que nunca la habíamos dejado de lado. Bueno, el Señor lo sanó. Empezamos con la obra en el campo. Posteriormente los vinimos acá donde vivimos. Hicimos una casita de 4 piezas donde entregamos 2. Le sacamos la división, sí, porque después que se la habíamos hecho, la tuvimos que retirar, y dejamos la mitad de la casa para hacer servicio. Empezó a llegar gente, empezamos a construir acá una casa de oración muy chiquitita. Yo creo que la 1/4 parte de esto, a lo mejor menos. Y seguimos trabajando en la obra del Señor. Pero eso ocurre cuando, claro, se levanta un instrumento del Señor, claro, y profetiza sobre la vida de nuestro pastor Mario, que en paz descanse. Y ustedes toman ese desafío, claro, se aferran de esa palabra y llegan a la localidad de Ñancula a levantar una obra. A trabajar en la obra del Señor, donde hubieron bautismo, se congregaba mucha gente. Mi mamá fue el pilar fundamental para esto, porque era la única predicadora que teníamos de primera. Y después, posteriormente, mi esposo fue aprendiendo, ya él lo hacía también, y se fue congregando la hermandad, familiares también, y continuamos sirviendo al Señor. Pasan los años, ya fue ungido pastor, probando en primer lugar, y van subiendo por mérito, hasta que llegó a ser un pastor presbítero de la misión. Por muchos años lo acompañé, siempre estuve a su lado para ayudarnos en todo, apoyando la obra del Señor, que era lo fundamental, claro, dentro de todo, con muchos problemas también, pero una cosa aprendí siempre, que nosotros en todo tiempo teníamos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Empezamos ya a trabajar, empezó a congregarse la gente, cada día crecía el número, y de aquí fue un semillero, como dice una pastora de Santiago, la esposa de nuestro presidente. Dice: este es un semillero, porque nosotros tenemos gente en Argentina, sí, encargados de obras, de aquí han salido pastores, para otros lados por trabajo se han ido, y se congregan, en Santiago también tenemos, en fin, y bueno, llega el tiempo de que mi esposo ya, después de ser unos años presbítero, y esta parte me duele decirla, bueno, me quiero volver un poquito atrás. Sí. Cuando el Señor sana a mi esposo, tuvimos otra hija, pues, que fue Patricia. Esa es mi hija menor. Así que ya eran 4 hijos. Donde el conchito, como se dice. El conchito, yo siempre le digo así. Entonces eran 4 hijos donde había que estar en vigilia en distintos lugares, pero aún así estábamos, porque una cosa he aprendido, que los hijos es una bendición de Dios, y los hijos no pueden dejar a los papás en el hogar, por el motivo que si Dios los da, Dios va a darle la fuerza, la inteligencia para andar con ellos, de todo, porque se necesita mucha paciencia con los niños. Pero uno no puede perderse los servicios, ni las vigilias, ni nada de concerniente a la obra del Señor por los niños. Uno tiene que andar con sus hijos, porque hay que instruirlos. Sí. Y en el hogar los niños no se instruyen. Si uno dice: te dejo en el hogar porque tú vas a molestar a la casa de oración, el niño no va a recibir enseñanza. ¿Por qué? Porque si mi madre lo hubiese hecho así conmigo, probablemente no estaría en este lugar. Pero entendí a través de mi madre, y muy en especial a través de la palabra, de que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a la casa de oración mientras podamos. Cuando ya son adultos, si ellos se apartan, es su problema, pero lo que uno les ha enseñado cuando niños, ellos lo atesoran.
Aunque estén distraídos, aunque jueguen a veces dentro de la casa de oración. Y la palabra es clara cuando dice, Claro. instruye al niño en su camino, y Claro, cuando sea grande este no se se va a apartará. apartar. Y el niño está captando todo lo que habla el predicador, porque yo me fijo y he conversado con niños y me dicen, el hermano dijo que nosotros tenemos que orar. Cuando estaba entregando la palabra, el hermano dijo que nosotros teníamos que leer la Biblia. Entonces, es lindo, ya no se les va a olvidar. Les queda en su mente. Entonces, posteriormente, ahora ya quedé solita. Cuando falleció mi esposo, voy a dar avanzar bastante. Cuando fallece mi esposo, para mí se me desboronó el mundo. Para mí no había nada bueno y lo único que decía, Señor, ¿por qué? No debiera haberlo hecho, porque sabiendo de que Dios tiene planes, tiene propósitos y todo lo que Él hace es bueno. Aún así, con ese conocimiento, yo decía, Señor, ¿pero por qué? Ahora que Él estaba jubilado, tenía su pensión, podíamos haber salido, haber dedicado más tiempo a la obra del Señor, los hijos todos con su hogar, todos casados. Yo quedaba sola. Mi primera intención fue de irme con mi hijo Mario a Santiago, porque estaba mi hija Patricia y también tengo una hermana ya carnal. Y yo dije, estoy cerca de ellos, cierro mi casa y me voy. Claro, porque el pastor en ese tiempo era él. Era él el encargado de este lugar. Claro. Y claro, como a usted se le vino todo el mundo encima. Claro. Yo decía, ¿qué hago yo? ¿Cómo? No quería estar sola. Eso es la soledad. Era lo más la soledad, porque yo para ayudar a trabajar en la obra él siempre estuve, siempre. Entonces tengo mi hermandad, algunas hermanas todavía hay que están perseverando, que pueden decir que fui una persona muy activa siempre. Pero el estar sola cambia la situación. Sí. Mi deseo mío era cerrar mi casa e irme. Por ende, se cerraba la iglesia. Lógico que sí. No, pero yo creo que se cerraba, porque era muy poquita la gente que había. Eran muy pocos. Quedaba un hijo con su esposa, sus niños, y 2 o 3 hermanos más. Entonces Dios, empecé a orar porque una pastora me invitó a orar, vino a mi hogar, incluso mi esposo estaba acá todavía en su velorio, y me dice, pastora Lila, oremos. Y empiezo a orar y me dice, ya antes de orar yo le comenté que me iba a ir con mis hijos. Y ella me dice, oremos, pastora, me dijo, que el Espíritu Santo hable su vida, no cometa errores. Y empiezo a orar, empiezo a clamar al Señor y siento su presencia, el Espíritu de Dios. Yo le digo, como tal cual converso con usted, le digo, Señor, ¿qué voy a hacer yo acá, sola? No hay gente para trabajar en su obra. ¿Qué voy a hacer si para mi esposo era difícil? ¿Cuánto más para mí? Yo voy a cerrar todo esto y me voy. Entonces cierro mi casa y me voy, Señor. Yo sola no quiero vivir. Estamos conversando junto a la pastora Dorila Jara, más conocida cariñosamente como la pastora Lila, aquí en la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal de Ñancul, con este testimonio que sin duda está calando profundo en nuestros corazones. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar con lo que nos tiene que seguir contando la pastora Lila. Quédese, ya volvemos aquí en Visitando las Iglesias. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, conversando con la pastora Lila, aquí en la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal de Ñancul, en este templo que se está hermoseando para la gloria del Señor. Estábamos en parte del testimonio, pastora, donde fue muy duro para usted cuando se fue nuestro pastor Mario Rodríguez al encuentro con el Señor. Usted iba a cerrar la iglesia, quería irse a Santiago. Claro, quería cerrar mi hogar y desde ya la iglesia, no sé, iba a quedar así. Creo yo que a lo mejor le hubiese entregado la llave a alguna de 2 hermanas que están perseverando acá con nosotros todavía. Y bueno, la pastora me invitó a orar y el Espíritu Santo empieza a tratar conmigo. Y yo le digo al Señor, yo voy a cerrar mi hogar y me voy. No puedo hacer nada más acá. Y el Espíritu de Dios me dice, mira, yo por amor a tanto no destruí la ciudad. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué? Si yo en mi casa, no es la casa de oración, es mi hogar. Y empieza el Señor a tratar con él, a través de esa palabra, conmigo. Me levanto de la oración y me dice, pastora, ¿qué piensa? No, le dije, yo me quedo.
me quedo acá y empiezo a hacer culto con los que lleguen. Bueno, sí fue. El día domingo se hizo un servicio. Vino un pastor de Loncoche, que también el Señor se lo llevó al pastor que estaba a cargo de la iglesia de Loncoche. Me reservo el nombre para... Entonces vino a predicar el día domingo. Ya mi esposo ya no estaba. Y ese día se reconcilian algunos hermanos con el Señor y empecé a trabajar en la obra. Posteriormente llega una acta de Santiago, de la conferencia de pastores que pasó en abril. Y en esa acta decía que me quedara yo a cargo de la congregación, que aún la tengo todavía, muy guardada, la carpeta. El 21 de mayo vienen los pastores, jefe zonal con su ayudante, y me entregan la casa de oración para que siga gobernando. Lo hice, Dios ha sido mi respaldo, y yo le dije: pastores, si Dios va conmigo y Él en primer lugar, yo acepto. ¿Ah? Allá en oración uno hace compromisos con el Señor, hice varios compromisos con el Señor y he visto el respaldo de Dios. ¿Ah? En esa ocasión quedé como una encargada, posteriormente fui ungida, me entregaron mi credencial, la tengo la atesoro ahí, mi credencial. Entonces, y recibí el ungimiento de nuestro obispo y de nuestros pastores de nuestra misión. Pastor, el ser pastora no es fácil en estos tiempos. Es difícil, muy difícil, porque y para uno, para entender a toda su hermandad, es difícil. Hay diferentes caracteres, diferentes opiniones, pero aún así, fíjese que por lo que yo veo, aquí no me han dicho los hermanos, sino yo siento en mi corazón que me llevo bien con todo. ¿Ah? No tengo problema, hay una congregación maravillosa, muy unida, que se ama, que se quiere, que se respetan lo uno a lo otro, que, mire, para mí la congregación es parte de mi familia. Amén. Amo mi hermandad, amo a mis hermanos, amo y sobre todas las cosas al Señor. Y cuando uno aprende a amar a las personas, es cuando uno ama a Cristo sobre todas las cosas. Amén. Se siente ese cariño que usted tiene para su iglesia. Lo comentábamos que también esta era una iglesia pequeña, hace un poco más de un año, si no me equivoco, o redondeando un año. Esta era una iglesia pequeña que, si bien es cierto, acompañó mucha gente incluso se casó en este lugar, que era muy precario y que ya estaba fallando el piso, pero se propuso y por parte de Dios señaló que este lugar iba a ser grande para la gloria de Él. El Señor me habló por su Espíritu Santo, porque somos una congregación y una misión que creemos en todo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para nosotros, sin el Espíritu Santo es como vivir sin agua. Amén. O sin el pan diario. Es lo esencial, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno y llenarlo de su presencia. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo de que Él iba a traer a muchos coristas. Así lo ha hecho. Me dijo: yo seré contigo, me dijo, y construirán un nuevo templo. Lo hemos hecho porque había una casa de oración que ya el coro iba por la mitad de todo el piso quebrado. Y hay muchos hermanos que son testigos de esto. Entonces, empezamos ya con muy poco dinero a construir. También fue otra cosa muy importante, me dijo: ahora es el tiempo de construir. Amén, Señor, creyendo siempre a lo que Dios me habla a través de su palabra y también a través de profecía. Entonces, bueno, empezamos a construir con muy poco dinero y usted ve ya, hermano Pablo, que ya hemos avanzado mucho. ¿Ah? Y mi hermandad, la hermandad, estamos mirando y cada uno aquí ha entendido que todo lo que nosotros hacemos es para la obra del Señor. Amén. Mi pastor, usted decía que había muy poco dinero y vemos un maravilloso templo. Sí. Que está avanzado, incluso ya está pronto a ser terminado. Exacto. Había un dinero que hicimos una caja, una cota por hermano. Muy chiquitita la cota, de 5.000 pesos. Y se hicieron como 400 y tanto. Había un grupito de 2 o 3
4 hermanas parece que eran, que empezaron a hacer beneficio y tenían como algo de 480, algo así. No me recuerdo bien la cifra exacta. Y con eso empezamos a construir. Pero antes de empezar a construir llamé a los hermanos varones, yo la única mujer ahí, y les digo, hermanos, queremos empezar a construir. Uno dijo, ya, está todo bien, después que oramos, leímos la palabra, después empezamos a conversar, y en esa reunión que hicimos se juntó 1.200.000 pesos. Y acá no hay ningún hermano que digamos que tiene un tremendo salario, solamente el sueldo básico. Pero aún así los hermanos están bendecidos, la obra del Señor está saliendo adelante, la casa de oración, y yo creo de que ya pronto la terminamos. Amén. Para la gloria del Señor. Ha sido respaldando al Señor en todo. En todo. En todo momento el Señor lo ha respaldado, y en circunstancias difíciles, ahí ha estado el Señor. Y uno tiene que aprender a confiar en lo que Dios ordena y lo que Dios nos habla en su palabra. El profeta Habacuc siempre decía que él con todo le iba a servir al Señor, ¿no es cierto? En la necesidad, hubiera o no hubiera, él ahí. Nosotros tenemos que aprender a ser igual. Tengamos mucho, tengamos poco, en salud, en enfermedad, en la prueba, en la dificultad, en momentos muy difíciles, nosotros nos debemos de dejar de clamar a este Dios maravilloso. La carne muchas veces se duele, el espíritu decae, pero hay que seguir adelante. Amén, seguir adelante y nunca demostrar lo que uno está pasando. Motivo para que somos de bendición. Y mis problemas, si yo se los converso a quien sea, en ello voy a colocar tristeza. Y yo tengo que ser, y usted y cada uno tenemos que ser un canal de bendición para el otro. Sabemos que Dios los ordena en su palabra, clama a mí que yo te responderé. Y en eso yo he aprendido, he confiado firmemente, y las promesas del Señor son para nosotros. Hay muchas promesas para esta iglesia, ¿no? Muchas, hermano, muchas promesas. El Señor ha dicho que va a traer de distintos lugares, el Señor ha dicho que va a sanar los enfermos, y hasta aquí lo ha hecho, y yo creo en ese Dios maravilloso. Y estando la presencia del Espíritu Santo, es lo esencial en nuestra vida, es la savia del cristiano. Si no está el poder de Dios, no se cree o no se busca al Señor, es imposible que podamos continuar. Solo es imposible. Él nos dejó un consolador que lo iba a guiar siempre. Y yo sí lo creo. Amén. Lo creo para mí y para toda mi congregación. Además, de todo esto bonito y que tenemos que seguir adelante, usted nos trae un mensaje para compartir con nuestros televidentes. Ya me voy a colocar mis lentecitos. Sí. Ya, esto es muy bonito, la palabra del Señor, que siempre tiene que estar en nuestras vidas. El salmista David decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso lo he aprendido desde niña. Bendecir al Señor en toda circunstancia. Él, como anteriormente le decía, en la dificultad, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, no importa, o en el problema que sea, nosotros tenemos que aprender a bendecir en nombre del Señor. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. De parte del Señor tenemos grandes, pero grandes beneficios, grandes promesas. Dios los puede ayudar para que cada día nosotros esta palabra la hagamos nuestra. Y cuando vamos a la presencia del Señor, decirle a nuestra alma que bendiga a Dios. Tenemos que servirle en cuerpo, en alma y en espíritu. No podemos decirnos si yo canto, no conformarlo, sino buscar el rostro del Señor a través de la oración y bendecir al Señor con todo. Y Él es que perdona todas tus iniquidades y Él sana toda tu dolencia. Aquí lo aferramos del Señor, porque Él es nuestro médico. No quiero decir también de que está por demás la ciencia médica, no de ninguna manera, pero nosotros si tenemos fe y creemos de que Dios puede sanarlo, lo sana. Yo lo digo porque lo he vivido en muchas ocasiones, incluso mi esposo también, que estuvo tan grave, tan enfermo, el Señor lo sanó.
y le dio más de 30 y tantos años de vida. Entonces eso es maravilloso para mí. Entonces Dios los quiere bendecir, ayudarlo, y Él sana nuestras dolencias. Si hubiera alguien enfermo, tiene que clamar al Señor. Dice, el que rescata del hoyo tu vida y te da corona y que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cada día el Señor los rejuvenece por dentro, aunque los vamos desgastando, los vamos deteriorando con los años, pero por dentro nuestra alma, nuestro espíritu cada día se renueva. Amén. Qué maravilloso es poder compartir también la palabra del Señor junto a la pastora Dorila. Y para ir cerrando, mi pastora, a través de ese mensaje que usted nos da y a través de su vivencia, hay muchas personas que están detenidas en casa. Hay muchas personas que por alguna circunstancia no han llegado a la presencia del Señor o están apartadas. En su cámara, un mensaje para aquellas personas. Bueno, yo siempre voy a Villarrica, viajo en la micro, converso con muchas personas, le hago la invitación que busquen al Señor. Y mi invitación es para todas las personas que lo escuchan, que están en sus hogares, es que busquen el rostro del Señor. No debemos de dejarlos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino cada día debemos estar en la casa de oración, congregándolo, preparando nuestras vidas, porque todos sabemos de que Jesucristo regresa, y regresa por un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Amén. Y para cerrar, vamos a orar. Le invito a que nos guíe en este momento de oración para terminar este espacio. Amén. Amado Dios y Padre eterno, Sí, Señor. a través de Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador, le damos las gracias a usted por la bendición que hemos tenido de conversar, Dios mío, y muy en especial de su palabra. Oh, amado Dios, puede bendecir en gran manera a mi hermano Pablo. Dios mío, bendiga, Dios Santo, a cada uno que va a escuchar, va a mirar, Dios mío, este programa. Pueda derramar su bendición y la presencia de su Santo Espíritu. Pueda tocar sus corazones en aquellos que están detenidos por años, alejados de usted. Dios de la gloria, pueda poner la mira en el blanco que es Cristo Jesús, el que los corona de favores cada día, el que su misericordia se renueva hacia nuestras vidas. Derrame su bendición en cada hogar, Dios mío, de los que van a mirar este programa, de los que van a participar. Bendiga nuestra congregación en gran manera, cada hogar de mis hermanos, cada familia. Bendígales con vida y con salud, y multiplíquele usted cada día, Dios mío, para que podamos construir, terminar nuestro templo. Amado Dios, su bendición la pedimos y la recibimos, Padre eterno, para cada uno, en el nombre santo, en el nombre que sobre todo nombre, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De esta forma estamos llegando al final de este espacio, de este programa, Visitando las Iglesias. Siga junto a nosotros.